Durante una cena familiar con mi hijo y su esposa, donde finalmente habíamos hecho las paces después de años de silencio, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Levántate y vete. Ahora. No le digas nada a tu hijo. Decidí escuchar, y descubrí una verdad terrible que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. 30 minutos después, la policía estaba tocando a su puerta. No creerán lo que sucedió después. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. Las burbujas del jabón se aferraban a mis manos curtidas mientras fregaba la taza de café favorita de Elena por tercera vez esta semana. La misma rutina de cada noche: lavar el único plato, el único tenedor, la única taza que marcaba otra cena solitaria. La cocina se sentía cavernosa sin su tarareo mientras cocinaba, sin sus regaños suaves por dejar los periódicos esparcidos sobre la mesa. Sequé la taza con cuidado y la coloqué en el escurridor, donde siempre se quedaba, como un pequeño altar a tiempos mejores. El refrigerador zumbaba su melodía solitaria, decorado con fotos descoloridas sostenidas por imanes que no combinaban. Mis ojos encontraron la foto de Alejandro en su graduación de la secundaria, 17 años, sonriendo con su toga y birrete, el brazo de Elena rodeando sus hombros, antes de las discusiones, antes del dinero, antes del silencio. El chillido del teléfono cortó mi ensoñación como un cuchillo. Mis manos húmedas buscaron torpemente el trapo de cocina mientras el teléfono continuaba su demanda insistente. El auricular de pared se sentía frío contra mi palma cuando lo levanté, entrecerrando los ojos para ver el identificador de llamadas a través de mis lentes de lectura. El número hizo que se me cortara la respiración. Alejandro. Por un momento, no pude moverme. Un año de silencio se extendía entre nosotros como un océano. La última vez que hablamos, él había salido furioso después de que me negué a prestarle dinero para su oportunidad de inversión. Elena lo habría manejado mejor. Ella siempre sabía las palabras correctas. ¿Hola? Mi voz salió más ronca de lo planeado. ¿Papá? La voz de Alejandro llevaba ese mismo tono incierto de su infancia, cuando había roto algo valioso y no estaba seguro de en cuántos problemas estaba metido. Soy yo. Apreté el teléfono con más fuerza, mi corazón martilleando contra mis costillas. Alejandro, no esperaba... Lo sé que ha sido... Hizo una pausa y pude escucharlo respirar. Demasiado tiempo. Me moví lentamente hacia mi sillón, el que Elena había insistido en que compráramos porque apoyaba mi espalda correctamente. El cuero estaba desgastado por años de noticias vespertinas y crucigramas dominicales. ¿Cómo estás, mijo? Estoy bien, realmente bien. Valeria y yo hemos estado hablando, y nos dimos cuenta de cuánto extrañamos tenerte cerca, cuánto extrañamos a la familia. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Familia. Algo que habíamos sido antes de que el orgullo, el dinero y el silencio obstinado construyeran muros entre nosotros. Yo también lo extraño, admití, sorprendido por la honestidad en mi propia voz. ¿Papá? ¿Tú? ¿Considerarías venir a cenar? ¿Esta noche? Valeria está preparando ese estofado de carne que siempre te encantaba y podríamos... hablar. Hablar de verdad, como solíamos hacerlo. Miré la foto familiar en mi mesa auxiliar. Alejandro, Valeria, Elena y yo en su boda hace 5 años. Antes de que todo saliera mal. Elena siempre decía que las familias encuentran el camino de regreso, si se les da tiempo. ¿Esta noche? Mi voz traicionó mi sorpresa. Sé que es con poco aviso, pero Valeria ya empezó a cocinar. Y nosotros... simplemente... no queremos esperar más. Hemos desperdiciado suficiente tiempo. Algo en su voz tiró de mi corazón una vulnerabilidad que recordaba de cuando era pequeño y le temía a las tormentas eléctricas. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez las familias realmente podían sanar. ¿A qué hora? Me escuché decir.
¿7:30? Te enviaré la dirección por mensaje. Nos mudamos a la zona residencial exclusiva el año pasado. La zona exclusiva. Territorio costoso. Pero Alejandro siempre había sido ambicioso. Estaré allí. ¿Papá? Su voz se suavizó. Gracias por darnos otra oportunidad. Después de colgar, me senté en el escritorio desordenado, sosteniendo la foto familiar en mis manos temblorosas. Elena me sonreía desde el marco, y casi podía escucharla susurrar: «Es hora, Roberto. Es hora de volver a casa». El silencio que siguió al tono demarcado se sentía diferente de alguna manera, cargado de posibilidad en lugar de vacío. Coloqué la foto familiar con cuidado de nuevo en la mesa auxiliar, y me levanté de mi silla con un propósito que no había sentido en meses. Esta noche sería diferente. Esta noche recuperaría a mi hijo. Arriba, mi habitación se sentía como un museo de recuerdos. Las botellas de perfume de Elena todavía alineadas en su tocador. Motas de polvo bailando en la luz de la tarde que entraba a través de las cortinas de encaje. Abrí mi armario y aparté las camisas de diario y los suéteres gastados, hasta que mis dedos encontraron el traje azul marino colgado en plástico protector. La tela se sentía sustancial entre mis dedos, una mezcla de lana que Elena había insistido en comprar cuando me sorprendió con él para la graduación de Alejandro. «Necesitas algo elegante para las ocasiones importantes», había dicho ella, alisando las solapas con sus manos cuidadosas. «Y que nuestro hijo se gradúe es definitivamente importante». Llevé el traje a la cama y lo desempaqué lentamente, recordando lo orgulloso que me había sentido caminando hacia ese auditorio, con Elena de mi brazo viendo a Alejandro cruzar el escenario. El mismo traje me había acompañado en entrevistas de trabajo, aniversarios y en el funeral de Elena. Esta noche sería testigo de otro hito. El agua caliente de la ducha relajó mis músculos. No me había dado cuenta de que estaba tenso. Mientras me afeitaba, capté mi reflejo estudiándome con ojos esperanzados. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? Las líneas alrededor de mis ojos se habían profundizado, y la plata ahora dominaba mis sienes. Alejandro lo notaría. ¿Valeria vería lo solo que me había vuelto? El agua de colonia de Elena estaba en el mostrador del baño donde la había dejado después de su partida. Chanel número 5, su regalo de Navidad para ella misma cada año. Toqué la botella brevemente. Luego alcancé mi propia loción para después de afeitar. Algunos recuerdos eran demasiado preciosos para tomarlos prestados. Vestido y listo, examiné mi reflejo una última vez. El traje todavía me quedaba bien, quizás un poco más holgado que antes. Seleccioné una botella de whisky añejo del gabinete, una ofrenda de paz, algo para cerrar la brecha entre las heridas pasadas y las esperanzas futuras. Mi teléfono vibró con el mensaje de texto de Alejandro. Calle Los Robles número 247, La Residencial. No puedo esperar a verte, papá. Pedí un servicio de transporte, mis dedos dudando sobre el teclado mientras escribía la dirección. La zona exclusiva estaba a 40 minutos, otro mundo lejos de mi modesto barrio. La aplicación mostraba un tiempo de espera de 8 minutos, de pie junto a mi ventana delantera. Vi las familiares casas de ladrillo desdibujarse en las sombras de la tarde. La señora García, mi vecina, saludó desde su entrada y le devolví el saludo, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Tal vez esta noche cambiaría todo. Tal vez la familia realmente podría encontrar el camino a casa. El coche llegó precisamente a tiempo. Un sedán limpio con un conductor amable que comentó sobre el buen clima mientras nos alejábamos de la acera. A medida que mi barrio daba paso a las autopistas y las autopistas daban paso a suburbios perfectamente cuidados, vi el mundo transformarse fuera de mi ventana. Las casas se hacían más grandes, los jardines más impecables, las entradas más anchas. Para cuando cruzamos hacia la zona rica, estaba mirando mansiones que podrían haber albergado a 6 familias como la mía. «Es una zona hermosa», comentó el conductor, notando mi observación con los ojos muy abiertos. «Gente muy exitosa por aquí». «Voy a visitar a mi hijo»,
respondí, el orgullo hinchándose en mi pecho a pesar de mi confusión sobre cómo Alejandro podía permitirse tal lujo. Hombre afortunado. Tener familia en un lugar como este. Afortunado de verdad, pensé, aunque la inquietud se arrastraba dentro de mi emoción. ¿Cómo exactamente había logrado Alejandro comprar una casa en uno de los códigos postales más caros del país? El coche disminuyó la velocidad hasta detenerse ante una casa que pertenecía a revistas de arquitectura. Me quedé congelado en el asiento trasero, mirando hacia las columnas de piedra y los arbustos perfectamente podados, que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Una entrada circular se curvaba alrededor de una fuente ornamentada donde el agua bailaba bajo la luz temprana de la tarde. 2 coches de lujo, un Mercedes y un BMW, estaban estacionados como brillantes declaraciones de éxito. «Aquí es, señor», anunció el conductor alegremente. «Hermoso lugar». Busqué torpemente mi billetera, con las manos temblando ligeramente mientras contaba los billetes y añadía una propina generosa. «Gracias. Que tenga una buena noche». La puerta del coche se sintió más pesada de lo que debería mientras pisaba el pavimento inmaculado. Mis zapatos, lustrados pero obviamente gastados, chasquearon contra la piedra mientras caminaba por el sendero curvo hacia una entrada que podría haber pertenecido a un pequeño hotel. Setos perfectamente recortados bordeaban el camino y las luces con sensor de movimiento iluminaban mi aproximación con precisión teatral. Antes de que pudiera siquiera alcanzar el timbre de bronce, la enorme puerta de roble se abrió. Una mujer hispana de mediana edad con ojos amables y cabello grisáceo estaba en la puerta, vistiendo un impecable vestido negro que gritaba ama de llaves profesional. Su sonrisa parecía genuina, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. ¿Preocupación? ¿Advertencia? La expresión se desvaneció tan rápido que me pregunté si la había imaginado. «Señor Roberto», dijo cálidamente, haciéndose a un lado para hacerme pasar a un vestíbulo que hacía que toda mi sala de estar pareciera un armario. «Soy María. El joven Alejandro y la señora Valeria están muy emocionados de que usted esté aquí». El interior me dejó sin aliento. Pisos de mármol se extendían hacia una escalera curva que pertenecía a películas sobre gente rica. Candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre pinturas al óleo que parecían originales y costosas. Flores frescas, reales, no los arreglos artificiales que yo usaba, llenaban el aire con un perfume sutil. «Papá», la voz de Alejandro retumbó desde algún lugar más profundo de la casa, los pasos resonando mientras se acercaba. Apareció en el vestíbulo luciendo como un modelo de revista. Traje costoso, corte de pelo perfecto, dientes que definitivamente no habían sido tan blancos en su graduación. Cuando me alcanzó, su abrazo se sintió desesperado, durando un momento más de lo normal. «Te ves genial», dijo, retrocediendo para estudiarme con ojos que parecían tanto agradecidos como ansiosos. Realmente genial. Valeria se materializó a su lado como una aparición elegante, en un vestido de seda que probablemente costaba más que mi auto. Su maquillaje era impecable, sus joyas sutiles pero claramente caras, su sonrisa tan perfecta que se sentía ensayada. Roberto se adelantó para besar mi mejilla, envolviéndome en un perfume costoso. «Te ves maravilloso. Estamos tan felices de que estés aquí». Logré una sonrisa, todavía abrumado por la pura opulencia que nos rodeaba. «Este lugar es increíble. ¿Cómo es que...?» «¿Bienes raíces?». Alejandro interrumpió rápidamente, su risa un poco demasiado brillante. Atrapé el mercado en el momento exacto. «Suerte, mayormente». Algo en su tono me hizo pausar, pero Valeria ya estaba tomando mi brazo con gracia practicada. «Ven, vamos a ponerte cómodo. María, ¿podrías tomar el saco del señor Roberto?» Mi mejor saco, aunque de repente se sentía desgastado en este entorno. María lo aceptó con otra de esas sonrisas amables pero preocupadas, desapareciendo hacia lo que asumí era un armario de abrigos lo suficientemente grande para albergar a una familia pequeña.
Traje esto, dije, ofreciendo la botella de whisky que había seleccionado con tanto cuidado. Pensé que podríamos compartir un trago. La cara de Alejandro se iluminó mientras examinaba la etiqueta. ¿Papá? Esto es fantástico. No debiste molestarte, pero me alegra que lo hicieras. Me dio una palmada en el hombro con un entusiasmo que se sentía ligeramente forzado. Valeria ha estado cocinando toda la tarde. Recordó cuánto te gusta el estofado. ¿Cómo recordaba Valeria mis preferencias de comida? Habíamos compartido quizás 3 comidas juntos en 5 años, y no podía recordar que el estofado fuera un tema de conversación. Pero su sonrisa era tan cálida, tan acogedora, que empujé el pensamiento a un lado. Eres muy amable, le dije, diciéndolo en serio a pesar de mi confusión. La familia cuida a la familia, respondió ella suavemente, entrelazando su brazo con el mío. Eso es lo que más importa. Alejandro nos guió hacia lo que asumí era el comedor, su paso confiado, pero con algo tenso alrededor de sus ojos. María se había desvanecido en algún lugar en las profundidades de la casa, dejándonos en este cuadro perfecto de reunión familiar. Mientras caminábamos por habitaciones que pertenecían a revistas de decoración, traté de reconciliar esta riqueza obvia con el hijo que me había pedido dinero hace solo 1 año. El comedor se abrió ante nosotros como algo de un drama de época. Mesa de caoba puesta para 4 con porcelana que atrapaba la luz de un candelabro superior. La plata brillaba contra el lino blanco y el aroma del estofado cocinándose flotaba desde algún lugar más allá de las puertas batientes que probablemente conducían a una cocina más grande que mi apartamento. Esto es hermoso, suspiré, genuinamente asombrado. Valeria sonrió radiante ante el cumplido. Queremos que esta noche sea especial. Queremos empezar de nuevo, Roberto. Todos nosotros. Mientras Alejandro sacaba mi silla con la facilidad practicada de alguien acostumbrado a cenas formales, me encontré esperando que Elena pudiera ver este momento. Su muchacho había logrado algo. Encontró éxito más allá de nuestros sueños modestos. Tal vez ella estaría orgullosa de cómo había resultado. Tal vez ella aprobaría esta oportunidad de reconciliación que estaba a punto de tomar. El comedor nos dio la bienvenida como una escena de una revista de estilo de vida. Vasos de cristal atrapaban la luz cálida del candelabro, proyectando pequeños arcoíris a través de los linos blancos almidonados. La plata brillaba contra la porcelana fina que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Cada cubierto parecía una obra de arte. Múltiples tenedores arreglados con precisión militar, servilletas de tela dobladas en picos perfectos. Esto es increíble, suspiré, pasando mis dedos a lo largo del borde pulido de la mesa de caoba. Alejandro sonrió mientras sacaba mi silla en la cabecera de la mesa. Solo lo mejor para las reuniones familiares, ¿verdad, papá? Valeria se sentó con gracia a mi izquierda mientras Alejandro reclamaba el asiento a mi derecha. El arreglo se sentía deliberado, ambos posicionados donde podían observar cada una de mis reacciones, guiar cada conversación. María apareció silenciosamente desde lo que supuse era la cocina, llevando aperitivos delicados arreglados como pequeñas esculturas. Empecemos con tu whisky, anunció Alejandro, abriendo ya la botella que yo había traído. El líquido ámbar atrapó la luz mientras él servía porciones generosas en vasos de cristal pesados. Esto merece un brindis adecuado. Me entregó un vaso lleno más alto de lo que yo me hubiera servido. El calor del whisky se extendió por mi pecho mientras Valeria levantaba su copa de vino con gracia teatral. Por la familia, dijo, su sonrisa radiante. Por el perdón y los nuevos comienzos. Por Elena, añadió Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. Ella hubiera querido que estuviéramos juntos así. El whisky quemó dulcemente mientras bebíamos. Elena siempre decía que el alcohol aflojaba las lenguas y los corazones en igual medida. Esta noche, rodeado de tal prosperidad obvia, me encontré preguntándome qué pensaría ella de esta exhibición opulenta. Cuéntanos sobre los restaurantes.
Valeria se inclinó hacia adelante con un interés que parecía genuino. Alejandro dice que construiste un imperio de la nada. Imperio es una palabra demasiado grande. Tomé otro sorbo, sintiéndome inusualmente relajado. Solo trabajo duro y fe en la gente. Elena siempre decía, trata a los empleados como familia, a los clientes como amigos. No seas modesto, papá. Alejandro rellenó mi vaso antes de que notara que se había vaciado. 7 sucursales ahora. Eso es impresionante bajo cualquier estándar. 7. Él había estado llevando la cuenta incluso durante nuestro silencio. Algo cálido se expandió en mi pecho. Tal vez le importaba más de lo que yo había imaginado. María sirvió el plato de sopa con eficiencia practicada, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente al colocar el tazón frente a mí. Rica crema de langosta y porcelana delicada. Otro recordatorio de lo lejos que habíamos viajado desde mi modesta cocina. ¿Alguna vez piensas en el retiro?, preguntó Valeria casualmente, cortando su pan con precisión quirúrgica, bajando un poco el ritmo. Los restaurantes me mantienen ocupado. Es lo que Elena y yo construimos juntos. Me encontré bebiendo más libremente de lo habitual. La combinación de buena compañía y buen alcohol aflojando las inhibiciones que había mantenido durante meses. Cada ubicación tiene sus huellas dactilares. Alejandro y Valeria intercambiaron una mirada que fingí no notar. Parecían comunicarse sin palabras, como hacen las parejas después de años juntos. La mano de Valeria encontró la mía brevemente, sus dedos fríos contra mi piel. Pero no puedes trabajar para siempre, presionó Alejandro suavemente. ¿Has pensado en la planificación de la sucesión? ¿Arreglos legales para el futuro? La pregunta se sintió extrañamente específica, pero el alcohol hacía que todo pareciera inofensivo. Un día a la vez, hijo. Un día a la vez. María apareció con el plato principal, estofado que olía exactamente como la receta de Elena. ¿Cómo lo había sabido Valeria? Habíamos compartido tan pocas comidas juntos a lo largo de los años. Esto es perfecto, le dije con sinceridad. Exactamente como solía hacerlo mi esposa. La sonrisa de Valeria parecía pintada. Quería que esta noche fuera especial, para recordarte que la familia cuida a la familia. Mientras comíamos, Alejandro me regaló historias sobre sus aventuras inmobiliarias, aunque sus explicaciones permanecieron frustrantemente vagas. Valeria hizo preguntas puntuales sobre las operaciones del restaurante, márgenes de ganancia, valores de propiedad. Su curiosidad se sentía intensa, casi profesional. La habitación se volvió más cálida a medida que avanzaba la noche. Mi cabeza se sentía más ligera de lo que debería después de solo 2 vasos de whisky. Comida rica, buena compañía y el alivio de la reconciliación, me dije. Nada más que eso. Alejandro miró su reloj cuando pensó que no estaba mirando. Valeria monitoreaba mi consumo como un cantinero rastreando a un cliente habitual. María se movía entre la cocina y el comedor con eficiencia nerviosa, dejando caer un tenedor que repiqueteó contra los pisos de mármol. Algo me molestaba en el borde de mi conciencia, pero el whisky dificultaba pensar. Todo se sentía ligeramente surrealista, como observarme a mí mismo desde fuera de mi cuerpo. ¿Cuándo me había vuelto tan ligero de cabeza? Papá, déjame mostrarte fotos de la ubicación de nuestro restaurante más nuevo, dije, buscando mi teléfono en el bolsillo de mi saco. ¿La inauguración en el norte el mes pasado? Elena habría estado tan orgullosa de cómo la comunidad nos recibió. Mi teléfono vibró contra mi palma justo cuando comenzaba a sacarlo. La vibración me sobresaltó a mitad de la frase. Perdón, murmuré, mirando disculpándome a Alejandro y Valeria. Probablemente solo sea el gerente nocturno con alguna pregunta de rutina. Pero el número en mi pantalla no pertenecía a nadie que yo reconociera. Un código de área local, pero dígitos completamente extraños. Fruncí el ceño, el pulgar flotando sobre la notificación. Las emergencias del restaurante venían de números familiares. Miguel de la sucursal del parque, Sara del local del centro, Tony de nuestra aventura más nueva.
El teléfono vibró de nuevo, más insistentemente esta vez. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro inclinándose hacia adelante con lo que parecía una preocupación excesiva. Solo un número desconocido. Protegí la pantalla parcialmente con mi servilleta, impulsado por un instinto que no podía explicar. El mensaje de texto apareció en letras mayúsculas crudas. Levántate y vete. Ahora. No digas nada a tu hijo. Mi sangre se heló. El elegante comedor de repente se sintió como si se estuviera inclinando, aunque no podía decir si eso era el shock o el whisky haciendo nadar mi cabeza. Leí el mensaje de nuevo, seguro de que había entendido mal. Las mismas palabras, el mismo comando urgente. ¿Papá? La voz de Valeria parecía venir de muy lejos. Te ves pálido. ¿Te sientes bien? Forcé mis rasgos en lo que esperaba se asemejara a la normalidad, deslizando el teléfono de nuevo en mi bolsillo con manos que temblaban más de lo que deberían. Bien, solo... La comida pesada me está cayendo más fuerte de lo esperado. Pero no estaba bien. Alguien desconocido tenía mi número privado. ¿Sabía dónde estaba? Se sentía obligado a advertirme sobre... ¿Qué? ¿Sobre Alejandro? Sobre esta velada perfecta que de repente se sentía como una producción teatral elaborada. El vaso de whisky en mi mano atrapó la luz del candelabro. El líquido ámbar remolinos mientras mis dedos temblaban imperceptiblemente. ¿Cuándo me había mareado tanto? 2 vasos no deberían afectarme tan fuertemente, no con una comida completa. ¿Quizás un poco de agua?, sugirió Valeria suavemente, ya haciendo señas a María. Alejandro estudió mi rostro con atención aguda. ¿Seguro que estás bien? Te pusiste completamente blanco por un segundo. Estoy seguro. La mentira salió más fácil de lo que debería. Solo necesito... Discúlpenme un momento. ¿El baño? Por supuesto. Alejandro señaló hacia el pasillo. Segunda puerta a la izquierda. Te esperaremos. María está trayendo el postre. Me levanté con cuidado, probando mi equilibrio. La habitación se balanceó ligeramente, pero logré caminar normalmente hacia el pasillo. Detrás de mí, las voces de Alejandro y Valeria continuaron en tonos bajos y preocupados. El pasillo se extendía ante mí, bordeado de obras de arte costosas e iluminación sutil. La segunda puerta a la izquierda conducía a lo que asumí era un baño de visitas, pero en lugar de girar a la izquierda, algo me hizo continuar, directo hacia lo que parecía una entrada a la cocina. El mensaje anónimo ardía en mi memoria. Quienquiera que lo haya enviado, sabía algo que yo no. Alguien sentía que yo estaba en suficiente peligro como para arriesgarse a ser descubierto al advertir a un completo extraño. María estaba parada frente a un fregadero enorme, lavando copas de cristal con precisión metódica. Su espalda estaba hacia mí, pero no reconoció mi presencia a pesar de que mis pasos deben haber sido audibles en los pisos de mármol. Continuó su trabajo como si yo fuera invisible. La puerta trasera de la cocina estaba justo más allá de ella, conduciendo a lo que parecía un jardín. Libertad. Aire fresco. Espacio para pensar claramente lejos de los ojos vigilantes de Alejandro y Valeria. Me moví silenciosamente pasando a María, esperando que se volteara, que cuestionara mi presencia, que alertara a mis anfitriones. Ella nunca levantó la vista de su lavado, aunque sus hombros se tensaron ligeramente cuando pasé. La puerta se abrió silenciosamente hacia un césped cuidado que podría haber pertenecido a un club de campo. Los sensores de movimiento iluminaron mi camino a través de la hierba perfectamente recortada hacia una puerta en la cerca trasera de la propiedad. Mi teléfono se sentía pesado en mi bolsillo, llevando su advertencia misteriosa como una bomba de tiempo. Las farolas más allá de la cerca prometían anonimato, distancia de cualquier peligro que hubiera provocado ese mensaje urgente. Caminé más rápido, mis zapatos de vestir resbalando ligeramente en la hierba húmeda, sin importarme ya las manchas o las apariencias. La puerta se abrió a una calle residencial tranquila,
bordeada de mansiones que probablemente albergaban a millonarios y sus secretos. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos, abrí mi aplicación de transporte compartido y solicité que me recogieran a una cuadra de la dirección de Alejandro. 5 minutos hasta la llegada. 5 minutos para decidir si estaba siendo paranoico o protegiéndome de algo real. El teléfono en mi mano se sentía como evidencia de conspiración o paranoia. No podía decir cuál, pero ese mensaje, esas letras mayúsculas urgentes, habían activado cada instinto de supervivencia que la sabiduría práctica de Elena me había enseñado alguna vez. Cuando alguien te advierte sobre el peligro, siempre decía ella, escucha primero y haz preguntas después. Los faros del Uber aparecieron al final de la cuadra, cortando la oscuridad suburbana como un salvavidas. Subí al asiento trasero, le di al conductor mi dirección e inmediatamente marqué el número que había destrozado mi velada. Sonó 2 veces antes de que una voz respondiera. Cuidadosa, anónima, deliberadamente neutral. Esperaba que llamara a este número. ¿Quién es? Mi voz salió más ronca de lo planeado. ¿Por qué me advertiste? No puedo revelarme. Pero usted estaba en peligro inmediato esta noche. Eso es imposible. Estaba cenando con mi hijo. Una pausa que se extendió demasiado. Entonces, su hijo debe $2.300.000 a personas que rompen huesos cuando el pago se retrasa. El conductor del Uber miró por su espejo retrovisor mientras nos incorporábamos al tráfico, probablemente preguntándose por qué su pasajero se había quedado completamente en silencio a mitad de la conversación. Apreté el teléfono con más fuerza, las palabras de la voz anónima resonando en mi cabeza como martillazos. Eso es imposible, repetí, aunque a mi voz le faltaba convicción. Alejandro posee bienes raíces, vive en una mansión, prestado contra todo para financiar deudas de juego, casinos subterráneos, póker de altas apuestas, apuestas deportivas con prestamistas organizados. La voz permaneció calmada, metódica. 2 semanas para pagar o enfrentar consecuencias físicas graves. Mi mano libre encontró la manija de la puerta instintivamente, como si pudiera escapar de esta información huyendo del coche en movimiento. A través de la ventana, los costosos barrios se desdibujaban, céspedes perfectos escondiendo secretos imperfectos. Incluso si eso fuera cierto, dije lentamente, ¿qué tiene que ver con advertirme que me fuera de la cena? El whisky que trajo contenía cetrasolum. Multiplica los efectos del alcohol por un factor de 5, haciéndolo extremadamente susceptible a la sugestión. Las palabras golpearon como un golpe físico. El mareo inusual, la forma en que 2 vasos me habían afectado como 6, mi creciente disposición a discutir detalles comerciales que normalmente mantendría en privado. Eso es... Me detuve, recordando la insistencia ansiosa de Alejandro en abrir mi regalo de inmediato. El monitoreo cuidadoso de Valeria de mi consumo. Su rellenado coordinado de mi vaso antes de que notara que se vaciaba. Los documentos legales estaban preparados de antemano. La voz continuó implacablemente. Transferencia completa de sus propiedades de restaurantes y activos comerciales. Poder notarial otorgando a su hijo control total. El único elemento faltante era su firma. El conductor del Uber mantuvo sus ojos en la carretera, ignorando profesionalmente la angustia obvia de su pasajero. Miré hacia las calles suburbanas que parecían repentinamente siniestras. Cada ventana bien iluminada potencialmente ocultando traiciones similares. ¿Cómo sabes todo esto? Eso no importa. Lo que importa es que escapó antes de firmar nada. El cetrasolum combinado con alcohol puede causar lagunas de memoria, haciendo fácil afirmar que usted transfirió todo voluntariamente. Pensé en la energía nerviosa de Alejandro, la calidez ensayada de Valeria, sus preguntas puntuales sobre la planificación de la sucesión y el retiro. La velada se repitió en mi memoria con un contexto nuevo y horrible. Cada brindis, cada vaso rellenado, cada toque estratégico diseñado para bajar mi guardia. Mi hijo no lo haría, pero la protesta murió en mi garganta. El niño que una vez me había pedido que le leyera cuentos antes de dormir,
Había crecido para convertirse en un hombre lo suficientemente desesperado como para drogar a su propio padre. Los prestamistas le dieron 2 semanas. Esa fecha límite es en 11 días. ¿Por qué me estás ayudando?, pregunté finalmente. Porque lo que planeaban estaba mal. Porque usted merece saber la verdad sobre las personas en las que confía. Quien llamaba sabía detalles que ningún extraño debería poseer. Montos de deuda, nombres de drogas, detalles de documentos legales. Alguien con acceso íntimo a la conspiración de Alejandro y Valeria. ¿Quién eres realmente? Alguien que ve más de lo que la gente se da cuenta. Alguien que no podía quedarse de brazos cruzados y ver a un hombre inocente ser destruido por la codicia familiar. María. La realización me golpeó como un rayo. Su eficiencia nerviosa durante la cena, la forma en que había evitado el contacto visual, su deliberada falta de reacción cuando pasé por la cocina. Ella había sabido sobre el plan y eligió la conciencia sobre la seguridad laboral. Gracias, dije en voz baja. No me agradezca todavía. Se darán cuenta de que se ha ido pronto. Alejandro está lo suficientemente desesperado como para intentarlo de nuevo, posiblemente con métodos más peligrosos. El Uber continuó hacia mi barrio, cada milla aumentando la distancia entre mí y el hijo que pensé que conocía. Mi teléfono mostró 3 llamadas perdidas del número de Alejandro, probablemente preguntándose qué tomaba tanto tiempo en el baño. ¿Qué debo hacer? Protéjase. Cambie las cerraduras. Informe a sus abogados. Mueva los activos financieros a cuentas a las que Alejandro no pueda acceder. Él conoce su negocio por dentro y por fuera. Cada vulnerabilidad. Cada rutina. El conductor captó mi mirada en el espejo. Estamos a mitad de camino, señor. ¿Está todo bien allá atrás? Asentí, sin confiar en mi voz. A través del teléfono, podía escuchar a la persona anónima respirando constantemente, esperando mi siguiente pregunta. ¿Testificarás si esto va a la corte? No puedo. Pero la verdad tiene una forma de salir a la superficie cuando la gente cava lo suficientemente profundo. 3 llamadas perdidas más aparecieron en mi pantalla. El pánico de Alejandro estaría creciendo a medida que los minutos en el baño se estiraban en una ausencia obvia. Pronto se daría cuenta de que había huido deliberadamente, y la desesperación lo haría peligroso. Tenga mucho cuidado, advirtió la voz. La gente desesperada toma decisiones desesperadas. Su hijo tiene 11 días para encontrar $2.300.000 o enfrentar consecuencias peores que la bancarrota. La llamada terminó, dejándome solo con el jazz suave del conductor y el peso de la destrucción familiar completa. En una noche, había ganado un hijo y lo había perdido de nuevo. Aprendí el precio de la confianza y el costo de la ingenuidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro. «Papá, ¿dónde estás? Estamos muy preocupados». Miré el mensaje, luego lo borré sin responder. El hombre que había enviado esas palabras había planeado drogarme hasta la inconsciencia y robar todo lo que Elena y yo habíamos construido juntos. El conductor del Uber se aclaró la garganta suavemente. «Señor, nos acercamos al puente. ¿Todavía quiere ir a la dirección original?» Miré las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura. Luego volví a mi teléfono que mostraba la ruta hacia la zona residencial, todavía disponible en mi GPS. La seguridad yacía adelante, pero la confrontación esperaba detrás. Por primera vez en mi vida, tuve que elegir entre protegerme a mí mismo y proteger lo que quedaba de mi familia. El horizonte familiar de mi ciudad me llamaba a través del parabrisas del Uber, prometiendo seguridad en la comodidad de mi sillón desgastado, donde la memoria de Elena vivía en cada hilo. Pero la seguridad se sentía como cobardía ahora, sabiendo lo que Alejandro era capaz de hacer a otros cuando la desesperación golpeara de nuevo. Saqué la foto de boda de Elena de mi billetera, con los bordes suaves por años de manejo. Su sonrisa tan radiante como el día en que prometimos construir algo significativo juntos. Ella nunca retrocedió ante las conversaciones difíciles,
Nunca eligió la comodidad sobre hacer lo correcto. Ella no huiría. Le susurré a su imagen. El conductor captó mi mirada en el espejo retrovisor. ¿Todo bien allá atrás, señor? En realidad no. Me enderecé en mi asiento, la decisión cristalizándose como acero en mi pecho. Necesito hacer una llamada telefónica, luego cambiaremos de destino. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. 2 timbres, luego una voz profesional. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su emergencia? Mi familia está intentando envenenarme por dinero. Las palabras sonaban surrealistas, dichas en voz alta, como líneas de un drama televisivo. Tengo evidencia, y todavía están en el lugar con documentos legales preparados. Señor, ¿está en peligro inmediato? No en este momento, pero necesito oficiales en la calle Los Robles, número 247. Voy a regresar allí para reunir evidencia. Las preguntas del despachador llegaron rápido. Naturaleza del envenenamiento, número de sospechosos, armas presentes. Respondí metódicamente. Mi entrenamiento empresarial tomando el control. Hechos claros. Detalles específicos. Información procesable. Los oficiales están en camino. Llegada estimada en 20 minutos. Señor, le aconsejo encarecidamente que no regrese a esa ubicación hasta que... Entiendo el riesgo. La foto de Elena me miraba. Sus ojos sostenían esa expresión que usaba cuando yo necesitaba ser más valiente de lo que me sentía. Pero si no regreso, destruirán la evidencia e intentarán esto de nuevo con alguien más. Después de desconectar, me incliné hacia el conductor. Cambio de planes. Vamos a volver a la mansión. Señor, parece realmente alterado. Tal vez debería pensar en... Esta no es una decisión precipitada. Encontré sus ojos en el espejo. A veces tienes que elegir entre estar seguro y hacer lo correcto. El viaje de regreso se sintió diferente de nuestro viaje anterior. Las farolas iluminaban determinación en lugar de confusión, propósito en lugar de dolor. Cada milla me acercaba a confrontar al hijo que había criado, la familia en la que había confiado, el futuro que tendría que reconstruir desde cero. La voz de Elena parecía susurrar desde la fotografía. La familia significa decir la verdad, incluso cuando duele. 20 minutos después, giramos hacia la calle de la colina. Coches de policía se acercaban desde la dirección opuesta. Luces apagadas, pero inconfundiblemente oficiales. Mi corazón martilleaba contra mis costillas al darme cuenta de que esto realmente estaba sucediendo. Estaba a punto de destruir a mi familia para salvarme a mí mismo y posiblemente a otros. Esperé a la vuelta de la esquina, le dije al conductor. Esto podría tomar un tiempo. Caminar por el camino de entrada curvo se sentía como acercarse a una ejecución. El exterior perfecto de la mansión ocultaba una maldad tan calculada, una traición tan desesperada. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el timbre. Hora de enfrentar a mi hijo. El repique del timbre resonó a través de la mansión como una sentencia de muerte. Pasos se acercaron rápidamente, demasiado rápido para una preocupación casual. Alejandro abrió la puerta de un tirón, el alivio y la sospecha luchando en sus rasgos. «Papá, ¿dónde has estado?» Su sonrisa parecía pintada. Estábamos preocupados enfermizamente. «Lo siento, hijo». Forcé mi voz a tonos de disculpa. Necesitaba un poco de aire fresco. Me sentí mareado después de toda esa comida rica. ¿Mareado? Sus ojos se agudizaron. Te fuiste por casi media hora. Valeria pensó que algo terrible había sucedido. Se me pasó el tiempo. Hermoso barrio tienen aquí. Caminé más lejos de lo planeado. Valeria apareció detrás de Alejandro, su vestido de diseñador arrugado por caminar nerviosamente. Su máscara de anfitriona perfecta se deslizó por solo un momento, revelando pánico puro debajo. «Roberto, nos diste tal susto». Alcanzó mi brazo con dedos que temblaban ligeramente. «¿Te sientes mejor ahora?» «Mucho mejor, gracias». Permití que me guiara de regreso adentro, notando cómo su agarre se demoraba demasiado. Demasiado apretado.
Solo necesitaba despejar mi cabeza. El vestíbulo se sentía más pequeño ahora, opresivo en lugar de impresionante. Cada detalle costoso me recordaba el dinero manchado que había comprado esta ilusión de éxito. ¿Quizás tomaste demasiado vino con la cena? La risa de Valeria sonaba frágil. Vamos a conseguirte un poco de agua y... En realidad, creo que me gustaría sentarme de nuevo. Me moví deliberadamente hacia el comedor. ¿Si les parece bien? Alejandro y Valeria intercambiaron una mirada cargada de significado, que se suponía que yo debía perder. Su respuesta coordinada se sentía ensayada, como actores que habían olvidado sus líneas. Por supuesto, papá, lo que necesites. El comedor había sido reorganizado apresuradamente durante mi ausencia. Papeles que podrían haber estado esparcidos sobre la mesa no se veían por ninguna parte. María se movía eficientemente entre la cocina y el comedor, su energía nerviosa más pronunciada que antes. Me acomodé de nuevo en mi silla en la cabecera de la mesa, notando cómo Alejandro y Valeria me flanqueaban exactamente como antes. Los vasos de cristal habían sido retirados, los platos de cena apilados, pero la atmósfera crepitaba con tensión no dicha. «Espero que no te importe», dijo Valeria cuidadosamente, «pero limpiamos un poco. No queríamos dejar a María con demasiado trabajo. Muy considerado». Sonreí blandamente, preguntándome qué evidencia habían escondido mientras yo no estaba. Alejandro tamborileó sus dedos contra la mesa de caoba. Un hábito nervioso de la infancia que traicionaba su ansiedad ahora. «Entonces, papá, ¿sintiéndote completamente recuperado? ¿No más mareos o confusión?» La pregunta llevaba matices que fingí no escuchar. «Claro como el agua, hijo». Ese aire fresco hizo maravillas. Valeria se inclinó hacia adelante con preocupación calculada. «Sabes, las comidas ricas pueden afectar a las personas de manera diferente a medida que envejecemos. Quizás la próxima vez deberíamos planear algo más ligero. La próxima vez. Como si hubiera una después de esta noche. Siempre he tenido una constitución fuerte», respondí uniformemente. «Toma más que buena comida y vino para frenarme». María apareció con vasos de agua fresca, sus movimientos agudos y eficientes. Cuando colocó el mío ante mí, sus dedos rozaron el borde de la mesa en lo que podría haber sido un temblor accidental. Alejandro revisó su reloj. Un gesto tan sutil que casi me lo pierdo. Cualquiera que fuera la línea de tiempo contra la que estaban corriendo se estaba acortando. «Bueno», dijo con brillo forzado, «ya que te sientes mejor, tal vez podríamos continuar nuestra velada. Sé que Valeria esperaba más conversación». «Absolutamente». La sonrisa de Valeria podría haber encendido el candelabro. «Tenemos tanto de qué ponernos al día». Pero algo había cambiado durante mi ausencia. Su desesperación se mostraba a través de las grietas en su actuación y podía sentir la velada construyéndose hacia un crescendo. Alejandro se levantó de repente y se movió hacia el gabinete de licores. «Papá, tengamos un brindis más antes de que termine la noche». Las manos de Alejandro temblaban casi imperceptiblemente mientras medía whisky en vasos de cristal frescos. Lo observé trabajar, notando cómo se demoraba sobre mi vaso, añadiendo líquido extra que atrapaba la luz de manera diferente a los licores ámbar. «¿Sabes?», comencé casualmente, «quiero contarte sobre el día en que naciste, Alejandro». Sus hombros se tensaron ligeramente. «Papá, eso es dulce, pero tal vez deberíamos brindar primero. Este whisky es demasiado bueno para dejar que se caliente. Esto es importante, hijo». Me recosté en mi silla, con las manos cruzadas pacíficamente. «Tu madre estuvo en labor de parto durante 14 horas, el día más largo de mi vida». Valeria se inclinó hacia adelante con entusiasmo forzado. «Roberto, el whisky perderá su sabor si esperamos demasiado. ¿No podemos beber y escuchar al mismo tiempo?» «Paciencia, querida. Algunas historias no pueden apresurarse». Vi a Alejandro llevar los vasos hacia nuestra mesa, notando el sedimento ligero girando en el mío cuando atrapó la luz del candelabro. ¿Dónde estaba? Ah, sí,
Elena estaba convencida de que algo andaba mal, porque el parto estaba tomando tanto tiempo. Alejandro dejó mi vaso con cuidado, asegurándose de que pudiera ver la porción generosa que había servido. Su propio vaso contenía significativamente menos, claro como el cristal sin ninguna partícula inusual. El médico seguía asegurándonos que todo era normal. Continué, levantando mi vaso como para examinar el color del whisky. Pero tu madre tenía instintos sobre estas cosas. Ella siempre sabía cuando algo no estaba del todo bien. Fascinante, interrumpió Valeria, su sonrisa volviéndose tensa. Pero seguramente ese brindis se está calentando. Las historias familiares son mucho mejores con buen whisky. Giré mi vaso suavemente, viendo partículas extrañas bailar en el líquido ámbar. Cetrasolum, según mi llamante anónimo. Suficiente para hacerme dócil, sugestionable, vulnerable a afirmar todo lo que Elena y yo habíamos construido juntos. Tienes toda la razón sobre saborear el buen whisky, estuve de acuerdo, acercando el vaso a mis labios sin beber. Elena siempre decía que la paciencia hace que todo sepa mejor. El ojo de Alejandro se contrajo. «¿Papá? Has estado hablando por 10 minutos». El whisky realmente se está calentando. El tiempo vuela cuando estás compartiendo recuerdos. Hice un gesto expansivo con mi vaso, usando el movimiento para evitar beber realmente. ¿Mencioné lo pequeño que eras? Solo 2,7 kilos, pero tenías el agarre más fuerte que jamás había sentido. Valeria se levantó abruptamente y se movió detrás de mi silla, sus manos posándose en mis hombros con intimidad practicada. Roberto, eres un narrador tan maravilloso. ¿Por qué no brindamos por el nacimiento de Alejandro? Entonces puedes continuar. Sus dedos presionaron contra mis hombros con insistencia creciente. Podía sentir su desesperación a través de su toque. El plan se estaba desmoronando, y ellos lo sabían. Tu madre dijo que serías terco desde el primer día, continué, fingiendo no notar la presión de Valeria. Ella tenía razón, ¿verdad? Una vez que te fijas en algo, nada puede detenerte. La compostura de Alejandro se agrietó ligeramente. Papá, por favor, solo un sorbo. Luego cuéntanos sobre mamá. La cosa sobre la terquedad, medité, aún sosteniendo mi vaso intacto, es que puede ser una virtud o un vicio. Elena siempre se preocupaba por qué camino elegirías. La habitación cayó en silencio excepto por el suave tintineo de María, lavando platos en la cocina. Alejandro y Valeria me miraban con frustración apenas disimulada, su plan perfecto deshaciéndose con cada minuto que pasaba. Creo, dije lentamente, que Elena estaría desconsolada al ver qué decisiones has tomado. La cara de Alejandro se puso blanca. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que pudiera responder, 3 golpes secos resonaron desde la puerta principal. Autoritarios, inconfundibles. ¡Policía! ¡Abran la puerta! El vaso de Alejandro se deslizó de sus dedos, rompiéndose contra el piso de mármol, mientras su rostro se drenaba de todo color. El clic metálico de las esposas cortó el silencio aturdido del comedor, como el mazo de un juez. Alejandro se quedó congelado, su cara del color del pergamino viejo, mientras el oficial mayor daba un paso adelante con autoridad practicada. Alejandro Miller está bajo arresto por intento de envenenamiento, conspiración para cometer fraude y abuso de ancianos. La voz del oficial llevaba el peso de años lidiando con traiciones familiares. Tiene derecho a permanecer en silencio. ¡Esto es una locura! La voz de Alejandro se quebró como la de un adolescente. Oficial, esto es solo un malentendido. Mi padre está confundido. Papá, por favor. La histeria de Valeria creció como una tetera alcanzando el punto de ebullición. Diles que esto es todo un error terrible. Me levanté lentamente, el vaso intacto de whisky envenenado todavía en mi mano. El sedimento giraba como secretos culpables en líquido ámbar. No hay ningún error. Este vaso contiene cetrasolum. Mi hijo lo añadió para hacerme firmar documentos de transferencia de negocios. El oficial más joven aceptó el vaso con guantes de látex, sosteniéndolo hacia la luz del candelabro.
Las partículas extrañas eran claramente visibles, evidencia innegable de traición calculada. Señor, el intento de envenenamiento conlleva de 8 a 12 años de sentencia mínima. El oficial mayor informó a Alejandro mientras las esposas hacían clic. La conspiración y el abuso de ancianos agregan tiempo adicional. Las rodillas de Alejandro se doblaron ligeramente. 12 años, pero los prestamistas me matarán si no pago en 11 días. La cara de Valeria se drenó de color. Alejandro, cállate, no digas nada más. Pero Alejandro estaba más allá del pensamiento estratégico. Papá, no entiendes. Amenazaron con romperme las piernas, luego matarme. No tuve opción. Tuviste opciones, respondí en voz baja. Elegiste el juego sobre la familia. Elegiste el crimen sobre el trabajo honesto. Elegiste envenenar a tu propio padre, en lugar de enfrentar las consecuencias. Los oficiales intercambiaron miradas. Habían escuchado justificaciones desesperadas antes, pero el intento de parricidio por deudas de juego se registraba como particularmente perturbador. Valeria Miller, anunció el oficial más joven. Usted también está bajo arresto como co-conspiradora. No. Las uñas perfectamente cuidadas de Valeria arañaron el borde de la mesa. Yo no planeé nada. Alejandro me obligó a ayudar. Yo también soy una víctima. La expresión del oficial mayor sugería que había escuchado esa defensa muchas veces. Señora, la evidencia muestra que investigó las preferencias de la víctima y participó en el plan de drogado. Mientras llevaban a Alejandro y Valeria hacia la puerta principal, Alejandro se volvió con ojos que contenían un último intento de manipulación desesperada. Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto a tu propia familia? Mamá estaría desconsolada. Tu madre valoraba la honestidad por encima de la comodidad, respondí firmemente. Ella nunca perdonaría lo que intentaron hacer esta noche. María apareció desde la cocina, su máscara profesional finalmente deslizándose, para revelar satisfacción mezclada con tristeza. Había sido testigo de la justicia servida, pero entendía el costo humano. La mansión cayó en silencio, excepto por el sonido distante de puertas de coches cerrándose y motores arrancando. Luces azules y rojas pintaban las paredes costosas en colores de consecuencia, mientras los vehículos policiales desaparecían en la noche. De pie solo en el comedor donde mi familia había tratado de destruirme. Sentí la presencia de Elena como una mano cálida en mi hombro. Ella habría tomado la misma decisión. El cristal costoso yacía roto en pisos de mármol. El whisky envenenado extendiéndose como sangre derramada. Evidencia de lo cerca que había estado de perder todo lo que había trabajado para construir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del oficial mayor. El procesamiento en la estación tomará 2-3 horas. Necesitaremos su declaración formal. Hora de completar lo que había comenzado. Hora de asegurar que la justicia fuera servida adecuadamente. La estación de policía zumbaba con actividad nocturna. Arrestos por conducir ebrio, disturbios domésticos, y ahora el caso de conspiración de mi familia. Alejandro y Valeria estaban sentados en celdas de detención separadas, su ropa de diseñador luciendo absurda contra las paredes grises institucionales. A través del vidrio reforzado, vi a Alejandro caminar por su celda como un animal enjaulado. Cada pocos minutos miraba hacia donde yo estaba dando mi declaración, su expresión alternando entre furia y súplica desesperada. Señor Miller, el detective Ramírez dejó su café con precisión deliberada. Me pidió repasar lo del cetrasolum de nuevo. ¿Cómo supo qué buscar? Pista anónima, respondí honestamente. Alguien llamó advirtiéndome sobre el plan. Sabían detalles específicos sobre la droga y sus efectos. ¿Alguna idea de quién podría ser esta persona? Pensé en la eficiencia nerviosa de María durante la cena, su posicionamiento cuidadoso para observar sin parecer estar mirando. Ni idea. Pero quienquiera que fuera salvó mi vida. Los sollozos de Valeria resonaban desde el área de detención de mujeres. A través del caos de la estación, su histeria destacaba como una sirena. Todo esto es culpa de Alejandro,
Su voz llevaba. Solo seguí la corriente porque tenía miedo. El detective Ramírez levantó una ceja. El miedo no suele excusar la conspiración para cometer abuso de ancianos y fraude. Encontramos los documentos legales preparados en la oficina del señor Alejandro. Poder notarial. Transferencias de negocios. El paquete completo. ¿Cuánto tiempo cumplirán? Solo el intento de envenenamiento. 8 a 12 años. Agregue conspiración, abuso de ancianos y fraude. Alejandro está mirando de 15 a 20. Valeria podría obtener menos si coopera, pero todavía enfrenta tiempo serio. Los números se sentían surrealistas. Mi hijo pasaría sus 40 en prisión porque no podía aceptar la responsabilidad por su adicción al juego. Los prestamistas que mencionó, continuó el detective Ramírez, necesitarán detalles sobre esas amenazas. Podría ayudar a explicar su desesperación, aunque no excusará el intento de asesinato. A través de la ventana, podía ver a Alejandro desplomado en el banco estrecho de su celda, la cabeza entre las manos. 20 años de mi vida criándolo, enseñándole el bien del mal, construyendo un legado que pudiera heredar. Todo destruido por su incapacidad para enfrentar las consecuencias como un adulto. ¡Papá! Su voz de repente retumbó a través de la estación al verme a través del vidrio. Por favor, pagaré todo de vuelta. Iré a tratamiento. Cambiaré. Las mismas promesas que había hecho durante nuestra última discusión sobre dinero. La misma manipulación que había funcionado cuando era más joven. Y yo era más ingenuo sobre permitir el comportamiento destructivo. Señor Miller. El detective Ramírez observó el estallido de mi hijo. Va a seguir intentando manipularlo. Patrón estándar con crímenes financieros familiares. Lo sé. Su madre siempre decía que yo era demasiado blando con él. Tal vez si hubiera sido más fuerte antes. No es su culpa, señor. Los hijos adultos toman sus propias decisiones. Valeria apareció en la ventana de su celda. El maquillaje corría por sus mejillas como pintura de guerra. Roberto, por favor habla con ellos. Diles que fui coaccionada. Nunca quise lastimarte. Su desesperación se sentía familiar. El mismo tono que Alejandro había usado cuando lo atrapaban en mentiras infantiles. Ninguno de los dos aceptaba la responsabilidad. Ambos culpaban a circunstancias fuera de su control. Detective, necesito preguntarle algo importante. Me incliné hacia adelante, la decisión cristalizándose. ¿La persona anónima que me advirtió? Arriesgaron todo para salvar a un extraño. Si supiera quiénes son, querría ayudarlos. Entendido. Si se presentan, nos aseguraremos de que su cooperación sea notada. Las luces fluorescentes de la estación zumbaban arriba, proyectando sombras duras que revelaban la verdad sin halagos. La fachada perfecta de mi familia se había derrumbado por completo, exponiendo la criminalidad desesperada debajo. 3 horas después, papeleo completo y declaraciones formales registradas. Me paré en el vestíbulo de la estación. El oficial se acercó con las llaves del coche. ¿Listo para ir a casa, señor Miller? Lo llevaremos de regreso. Saqué mi teléfono, mirando el número que había salvado mi vida. En realidad, necesito hacer una llamada primero, para agradecer a alguien que merece saber cómo terminó esto. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera, ya no disfrazada por el miedo, sino cálida con preocupación genuina. Habla María González. ¿Cómo está, señor Roberto? María. El alivio me inundó como luz solar cálida. Usted estuvo allí todo el tiempo. Vio todo y aún así encontró el coraje para salvarme. No podía dejar que lo lastimaran. Usted me trató con amabilidad cuando su hijo y su esposa me trataron como a un mueble. Sentado en el vestíbulo de la estación de policía a casi medianoche, me encontré llorando por primera vez desde el funeral de Elena. No por dolor, sino por gratitud abrumadora por el coraje moral de esta mujer. María, ¿cómo lo supo? ¿Sobre el cetrasolum, los documentos, todo? Hace 3 días, estaba limpiando la oficina del joven Alejandro cuando los escuché planeando.
Hablaban como si yo no fuera humana, como si no pudiera entender inglés o no importara si lo hiciera. La crueldad casual me golpeó más fuerte que el intento de envenenamiento. Mi hijo se había convertido en alguien que descartaba la dignidad humana basándose en títulos de trabajo y estatus migratorio. Discutieron todo: la droga, cuánto usar, dónde esconder los papeles. La señora Valeria investigó sus comidas favoritas, sus rutinas de negocios, todo lo necesario para manipularlo. Usted arriesgó su trabajo, posiblemente la deportación, para advertir a un extraño. No a un extraño, su voz se suavizó. A un buen hombre que me recordaba a mi padre. Alguien que decía por favor y gracias, y realmente me miraba al hablar. El oficial de policía hizo un gesto de que mi transporte estaba listo, pero esta conversación importaba más que la conveniencia. María, necesito preguntarle algo importante. ¿Tiene otro trabajo alineado? No, señor. Después de esta noche, dudo que obtenga referencias de los Miller. Soy dueño de 7 restaurantes. Necesito una gerente para mi sucursal más nueva. Alguien en quien pueda confiar completamente. Alguien con su carácter moral y juicio. El silencio se extendió a través de la conexión telefónica. Cuando María volvió a hablar, su voz temblaba de emoción. Señor Roberto, no tiene que hacerlo. Esto no es caridad. Necesito empleados que hagan lo correcto cuando nadie está mirando. Usted demostró esta noche que es exactamente esa persona. El salario sería de $60,000 para empezar, beneficios de salud, participación en las ganancias después de un año, más toda la capacitación laboral que necesite para avanzar en la gestión de restaurantes. El sollozo de María era audible a través del teléfono. Señor, no sé qué decir. Diga que empezará el lunes por la mañana, 10 a.m., en la sucursal del centro. Estaré allí para capacitarla personalmente. El oficial de policía esperó pacientemente mientras yo completaba los arreglos con María. Intercambio de direcciones. Confirmación de fecha de inicio. Promesa de asistencia con visa de trabajo si fuera necesario. Cuando finalmente colgué, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. El viaje de regreso a mi barrio pasó en un silencio cómodo. Las farolas iluminaban vecindarios familiares donde la honestidad todavía importaba más que la riqueza, donde la gente trabajaba duro, sin esperar que otros financiaran sus errores. Mi casa modesta me recibió como a un viejo amigo. Adentro, fotos familiares cubrían el refrigerador. Alejandro en varias edades, Valeria en su boda, Elena sonriendo desde tiempos mejores. Quité la foto de Alejandro con cuidado, no destruyéndola, sino colocándola en un cajón de la cocina. Algunos recuerdos merecían preservación, pero no visibilidad diaria. La foto de boda de Valeria siguió. La foto de Elena permaneció en el refrigerador, su sonrisa aprobando la justicia servida y las nuevas amistades ganadas a través del coraje moral. En mi calendario escribí, María, 10 a.m. lunes, en el espacio reservado para citas importantes. Debajo de eso, nuevo comienzo. Afuera, la ciudad zumbaba con actividad honesta nocturna. Trabajadores del turno de noche yendo a casa, trabajadores del turno temprano comenzando su día. Gente que entendía que la integridad no podía comprarse con dinero prestado o robarse a través de la manipulación familiar. A Elena le habría encantado la historia de María. Ella siempre decía que los mejores empleados eran aquellos que hacían las cosas correctas por las razones correctas, independientemente del costo personal. Mi teléfono vibró con un mensaje final del detective Ramírez. Ambos sospechosos acusados formalmente. Juicio programado para agosto. Su testimonio será crucial. Apagué las luces y me dirigí arriba, finalmente listo para dormir pacíficamente. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche, la justicia había sido servida por buenas personas, tomando decisiones difíciles. En mi habitación, el agua de colonia de Elena todavía estaba en el tocador. Un recordatorio de que el amor significa proteger a las personas del daño, incluso cuando ese daño proviene de la familia, especialmente cuando proviene de la familia.
Si te gustó esta historia, por favor dale me gustan a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.